Saludos amigos que nos siguen cada domingo aquí en Desafío. No cabe duda de que hoy hay una democracia donde los dominicanos podemos hablar, podemos exigir y caminamos y tenemos que caminar también hacia la democracia económica. Eso no llegó de golpe y porrazo, ni tampoco llegó solo, sino fue el esfuerzo de hombres y mujeres que durante muchos años, desde la dictadura de Trujillo hasta nuestro día, han enfrentado su vida, su esfuerzo, su sacrificio y han incluso construido todo lo que ha sido un papel, un rol de lucha en la sociedad con el sacrificio personal y económico. Hoy por eso nosotros queremos presentarle lo que han sido dos reconocimientos. Uno a Mauricio Báez, mártir de la dictadura de Trujillo, y otro Francisco Antonio Santos, que al cumplir 53 años de lucha ha dejado y ha mostrado un legado de lucha para que hoy nosotros tengamos más democracia económica, democracia social y la República Dominicana sea en cierta medida un país con libertades. Por eso nosotros vamos a presentar el reconocimiento a Mauricio Báez, el reconocimiento a Francisco Antonio Santos y también una palabra muy emotiva de la presidenta del Senado al final de estos reconocimientos de la licenciada Cristina Lizardo. Veamos pues en breve este reconocimiento a ambos líderes sindicales. Si hoy la República Dominicana tiene libertad y hemos avanzado en los derechos de la persona, no cabe duda que ahí está la obra, ahí está el esfuerzo, el sacrificio de ese gran dirigente sindical, Francisco Antonio Santos. Ve ahora entonces mi palabra, donde yo describo quién fue y quién es Francisco Antonio Santos, con 53 años de lucha por la libertad y la democracia de nuestro país, la República Dominicana. Distinguidos senadores presentes, José Rafael Vargas, distinguida senadora Marily Santana, secretario del bufete directivo, nuestra amiga diputada Guadalupe Valdés, distinguido excelentísimo señor embajador de Cuba, Carlos de la Nuez, que agradecemos su presencia aquí, también a ese héroe continental, Delio Gómez Ochoa. Ambos recientemente han estado por la frontera en lo que es un trabajo muy importante de intercambio con el trabajador cubano y una serie de aspectos que el país lo agradece. Los dirigentes sindicales Rafael Pepe Abreu, Leo Corporán, Gabriel de Río. Hay muchos amigos que todos son amigos de lucha de Santos y de nosotros, y que habría que mencionarlo. Si me pongo los lentes, me veo que está Chabrú Mejía, está Chabela, mucho. Pero he dejado para último, primero, las dos hijas de Mauricio Báez, que para nosotros es muy importante para el Senado su presencia y como legado de él, que permanezcan con fuerza y con vida. Y a Francisco Antonio Santos, que yo diría que en el plano gremial y sindical donde me desenvolví, prácticamente fui yo como un padre para mí en esa líder tan importante para la República. Y también hay que señalar que su esposa, que está ahí, en cierta medida fue un respaldo de valentía, de esfuerzo, de todo para nosotros, y por eso Daniela, nosotros siempre la llevamos en el corazón junto con Santos. Debo señalar que en vista de que ustedes saben que los tiempos vienen cambiando, que usted busca una persona hoy y está viviendo la democracia que estamos viviendo, está viviendo, si se quiere, en una situación de crecimiento hacia el bienestar, que no lo viven muchos países. Sin embargo, no saben lo que pasó. Quizá usted le pregunta quién es Gabriel del Río y no sabe muy bien, pero le pregunta quién es Omega y saben quién es Omega.
le pregunta quién es cualquier persona. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero por eso leer muy estrechamente esa vida de Francisco Antonio Santos, que hoy ustedes saben que no tiene nada económicamente, porque en los momentos en que le correspondió dirigir las grandes luchas, nunca aceptó que lo doblaran con nada que no fuera a favor del pueblo. Por eso quiero comenzar diciendo que Santos nace el 1 de mayo, coincidencia, de 1940 en Villatrina, que entonces pertenecía a la provincia de La Vega, ahora provincia de Hermanas Mirabal. Realizó sus estudios primarios allá mismo en la sección del Coco, donde nació, y en la escuela de la sección La Reforma. A los 16 años se trasladó a vivir a Santiago de los Caballeros, donde realizó el bachillerato comercial en el Liceo Generalísimo Trujillo y en la Academia Comercial Santiago, donde se graduó de contador mercantil con las más altas calificaciones, lo que demuestra la preparación intelectual precoz que tuvo Francisco Antonio Santos. En el año 1962, hace 53 años, incursionó por primera vez en el movimiento obrero. Laboraba en las empresas, primero, Industria Nacional del Mueble, como calculista y ubicador, y luego como auxiliar de contabilidad, y segundo, en la Compañía Industrial Maderera de Santiago. En esta última participa en el Sindicato de Trabajadores de la empresa, siendo electo secretario general y pasando a ser miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Provincial de Sindicatos de Santiago. En esos tiempos es que pasa a Puerto Plata y tras la organización de sindicatos se convierte en fundador y secretario general de la Federación Provincial de Sindicatos de esa provincia, librando con éxito la lucha contra la influencia de los sindicatos de la Confederación Nacional de Trabajadores Libres y sus proveedores, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre. En el año 1963 se integra con los sindicalistas a la resistencia del golpe de Estado. En este marco, aprovecha y participa en la huelga general de mediados del año 1964, siendo detenido y aislado en Villa González. Fue exiliado entonces en el 64 a Alemania. Antes del levantamiento constitucionalista del 24 de abril de 1965, logra regresar de Alemania. Y tras el golpe de Estado, Santos se convierte en uno de los organizadores de la manifestación popular en Puerto Plata, el 25 de abril de 1965, que rodeó la fortaleza militar de San Felipe y la toma de la emisora La Voz de la Libertad, demandando armas para el pueblo, para defender el levantamiento militar constitucionalista por el retorno a la presidencia de la República del profesor Juan Bosch. En la tarde del 24 de abril es apresado junto con otros compañeros, el doctor Negro Vera y Francisco José Vidó, alto dirigente de la casa. Lo encierran en la fortaleza de San Luis de Santiago, siendo seriamente amenazado de muerte. El domingo en la noche del 26 lo sacan a la fortaleza y lo trasladan a Villa González con la consigna del militar del puesto en Santiago de que si el lunes hay huelga, Santos pagaría con su cabeza. La iglesia entonces entra en negociación, siendo Santos entregado a la iglesia católica. Santos dijo en la época, recoge la prensa, que la misma noche que llegamos a Villa González hubo un ataque al cuartel de la policía de Villa González por parte de los constitucionalistas y se produjo una desbandada de la votación de Villa González. A principios del mes de julio ya estaba en Santo Domingo, en la zona constitucionalista de Ciudad Nueva. En la emisora en la zona constitucionalista, Santos, en la emisora correspondiente a los constitucionalistas, se pronunciaba diariamente en la voz del trabajador y escribía en el periódico Patria y La Nación sobre temas obreros, campesinos, así como de la Revolución de Abril. Terminada la guerra,
la dirección de la CAP lo envía nuevamente a Puerto Plata para crear el programa radial Justicia Social, fundar la Federación Regional de Sindicatos de Puerto Plata y fortalecer la resistencia a la presencia norteamericana en el país. Terminada la guerra, fue electo en el Congreso de la CAP, en entonces Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, secretario nacional de organización, en la cual formó el movimiento renovador de la casa. Luego, en el año 1972, encabezó la fundación de la Central General de Trabajadores CGT, de la cual fue secretario general en varias ocasiones. En el 1973, durante la crisis de Caracoles, se desató contra Santos una fuerte persecución al ser señalado como enlace urbano de la guerrilla del coronel Camaño. En ese mismo año militaba ya en los Corecatos bajo la jefatura de Miguel Coco. En el año 1974 encabezó la convocatoria, reunión y redacción de resoluciones del primer Congreso Sindical para la Unidad de Acción de gran repercusión en el país. A finales de ese mismo año, bajo la dirección del secretario de la CGT y con su liderazgo, encabezó el más importante acontecimiento artístico del siglo pasado, 7 días con el pueblo, durante el cual decenas de miles de trabajadores y estudiantes llenaron los estadios de la capital, de Santiago y de San Pedro de Macorís, para escuchar las canciones de contenido social interpretadas por renombrados artistas de numerosos países, donde se exigía la libertad sindical y política en el país en ese momento. En represalia, el 5 de junio de 1975, y tras denunciar en Washington con fuerte crítica la represión a la libertad sindical de los trabajadores dominicanos, es acusado de atentar contra la seguridad del Estado y apresado durante 7 meses. A partir de 1980 es electo miembro de las direcciones centrales y de los comités políticos del Movimiento Socialista de los Trabajadores y del Bloque Socialista. En el 1984 participó de manera destacada y condujo múltiples protestas contra los ajustes y condicionalidades impuestas al país en los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Tras la irreparable pérdida de Julio de Peña Bardén en el 1987, es electo nuevamente secretario general de la CGT. Bajo su liderazgo, la CGT encabezó, entre otras protestas, una huelga general en el país que obligó a grandes cambios en la economía y en los derechos sociales en favor del pueblo dominicano. En el 1992 fue electo presidente del Movimiento Popular de Liberación, desde donde logra orientar a las más importantes fuerzas sindicales, gremiales y campesinas nuestras. Durante estos años publica su columna periodística Mundo del Trabajo en los periódicos El Siglo, Última Hora y El Nacional, y también conduce y dirige el programa radial con la misma denominación. En el 1995, bajo su liderazgo se funda y desarrolla el Movimiento Campesino de Trabajadores de las Comunidades Unidas en los municipios de Vallaguana, Monte Plata, Sabana Grande de Boyá, Villarriba, Sánchez, Sabana de la Damal, El Valle, Yamasá, en un esfuerzo por salvar el litoral de la provincia de Santo Domingo, la costa este, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Ceibo, Samaná, San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez y Monte Plata, territorio en el cual residen el 40% de la población dominicana. Los valiosos recursos naturales y culturales, principalmente sus ríos, lagunas y humedales que tienen como núcleo el Parque Nacional, son defendidos por Francisco Antonio Santos. Durante estos 53 años de indetenible labor de promoción y defensa de los intereses de los trabajadores, el campesinado, el desarrollo, la democracia integral y la institucionalidad, Santos ha logrado la colaboración y relaciones sindicales
con trabajadores de la República Popular China, la Federación Rusa, República Checa, Yugoslavia, Vietnam, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Cuba, Panamá, Nicaragua y Guyana. Ha realizado estudios económicos, políticos y sindicales, y dictado centenares de conferencias, pronunciado discursos para diversos sectores sociales e impartido docencia extracurriculares en varias universidades, sindicatos, escuelas, clubes y otras instituciones educativas, tanto en el país como en diversas naciones. También fue el creador del programa radial La Voz del Trabajador, en Radio Isabel de Torres, en Puerto Plata, Radio La Ruta La Romana y en la Radio Constitucionalista en la capital. Francisco Antonio Santos fue condecorado por el Poder Ejecutivo con la Orden de Mérito de Duarte Sánchez Mella en el grado de caballero, en atención a sus méritos en la lucha por la democracia, las libertades y la justicia social. Aún bajo las limitaciones que le imponen su estado delicado de salud, realiza actualmente labores militantes y de orientación en el movimiento campesino de trabajadores de las Comunidades Unidas, como es el resto del movimiento social en general. Recientemente ha sido electo coordinador del espacio para la recuperación del movimiento sindical clasista, adscrito a la Federación Sindical Mundial. Como se puede apreciar en esta apretada síntesis, Francisco Antonio Santos es, junto a un puñado de líderes y mártires sindicales, uno de los que entregó sus energías, su tiempo, sacrificó el crecimiento económico personal y arriesgó peligrosamente su vida para que hoy la República Dominicana viva la democracia y la libertad de que todos gozamos. Por eso el Senado de la República, el Pleno del Senado de la República, encabezado por la presidenta Cristina Lizardo, ha querido hacerle este reconocimiento, no solamente para que Santos sepa que el pueblo dominicano aprecia y valora su esfuerzo, su sacrificio, que su familia, que ha sido parte del sacrificio, sepa eso, que sus compañeros de esfuerzo, de trabajo, sepan eso, sino también para que nuestras generaciones y las futuras generaciones sepan que el bienestar del pueblo dominicano se consigue con la lucha, se consigue con el esfuerzo, con el sacrificio y muchas veces ofrendando la vida, como la hizo Mauricio Báez y como Santos tantas veces la arriesgó, y que la mayoría de los que estamos en este salón participamos con él y vimos y convivimos ese momento. De manera que Santos, nosotros queremos que sepa que el pueblo dominicano sabe y valora sus aportes a lo que hoy vive la República Dominicana. Muchas gracias. Una vez concluido ya lo que han sido las semblanzas y una explicación al país, a lo presente, de quién fue Mauricio Báez y quién es Francisco Antonio Santos, entonces veamos las palabras de la presidenta del Senado, la licenciada Cristina Lizardo, quien a manera casi de improvisación hace un magnífico discurso señalando cómo los dominicanos debemos apreciar, debemos recordar y debemos tener por siglos a Mauricio Báez y a Francisco Antonio Santos. Veamos la palabra de la licenciada Cristina Lizardo. Honorable senador José Rafael Vargas, honorable senador Francisco Antonio Santos, es un momento de mucha emoción para nosotros. En honor a la verdad, quiero agradecer la presencia de su excelencia Carlos de la Nuez López, embajador de Cuba, a la señora Patria Celeste Mueces, hija de Mauricio Báez, así como la señora Olga María Báez Mueces, hijas de Mauricio Báez,
a don Delio Gómez Ochoa, héroe nacional, a la honorable diputada amiga Guadalupe Valdés, a Leo Corporán, a Pepe Abreu, a Gabriel del Río, a cada uno de los presentes, y puedo expresar que cuando llegué a este salón donde hoy justamente cabe la frase honrar honra y hacer coincidir justo dos reconocimientos de Mauricio Báez y Francisco Antonio Santos, constituye y hace que este momento pues nos haga recordar todas las calles recorridas en mis años de vida por el barrio 27 de febrero, por Villa María, y cómo recorríamos las calles hasta llegar al club Mauricio Báez, o por igual asistir a la CGT y a todos estos lugares que tienen su historia a favor de los obreros, las obreras, trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana. Señoras y señores, en nombre del Honorable Senado de la República, de los senadores, de las senadoras y el mío propio, deseo agradecer su honrosa asistencia a este hermoso acto que nos ha permitido la oportunidad de compartir un merecido reconocimiento a dos valerosos dominicanos cuyo sacrificio y generosa entrega en aras de la clase obrera y los más sagrados principios de la humanidad han logrado inscribir sus nombres en el altar de la historia nacional. Hemos hecho posible y compartido este momento de particular emoción, dando cumplimiento al mandato del Pleno del Senado de la República, que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere nuestra Carta Magna, aprobó de manera unánime una resolución que ordena expedir, como al efecto se ha expedido, pergaminos de reconocimiento a los mártires de la lucha obrera Mauricio Báez y Francisco Antonio Santos. En el mundo occidental de tradición cristiana, la palabra mártir ha tenido connotaciones religiosas en su acepción original, pues en principio se consideraba que un mártir era una persona que moría por su fe religiosa y en muchos casos era torturada hasta causarle la muerte por insistir en esa convicción, más allá de los sufrimientos físicos y los abusos morales de que era objeto. Sin embargo, el idioma griego define el mártir como un sinónimo de testigo de la historia, diciendo que es una persona que sufre persecución, pone en riesgo su integridad corporal y es capaz de hasta recibir muerte por defender un ideal, una causa social, por renunciar a renegar de su pensamiento o por no ceder a desdecirse, con lo que da testimonio de su creencia inamovible de que su generación o la historia se encargan de colocar en su justa dimensión. Recuerdo que cuando éramos adolescentes, en años del bachillerato de entonces, uno de los libros proscritos que leíamos a escondidas era Al pie del patíbulo, de Luis Fusik, periodista y escritor checoslovaco, miembro del Partido Comunista de Checoslovaquia, quien fue detenido y torturado por la Gestapo de Hitler y posteriormente ejecutado en Berlín en 1943.
describiendo las penurias de la prisión, escribió: estar sentado en posición fija, las manos pegadas a la rodilla, los ojos mirando la pared amarillenta hasta la ceguera, no es seguramente la postura más favorable para reflexionar. ¿Quién podría entonces forjar una idea a permanecer así, sentado, sentada, en tan triste posición? Termina la cita. No hubo sufrimientos, injusticias o privaciones que no padecieran Mauricio Báez y Francisco Antonio Santos. Estos dos gigantes de la nación, que son y serán siempre motivo de orgullo, agradecimiento y fuentes de inspiración al alma nacional, por no dejarse vencer, por ser dominicanos extraordinarios que no pusieron límites al sufrimiento en aras de su visión de una patria justa, libre, independiente y soberana. Sus espíritus imperturbables permanecerán por los siglos de los siglos, con sus proas iluminadas, dirigidas a la gloria, reverdes ante la injusticia y contagiando a las generaciones del presente y porvenir con el manto de su integridad. Ante ellos, conscientes de su extraordinario aporte, hoy la patria agradecida recuerda su lucha, su entrega incondicional, su meritoria tarea, pronunciando desde este sagrado recinto y en voz alta sus nombres dignos y sobresalientes, para que la sociedad los escuche con respeto y gratitud. Recordamos hoy y siempre la abnegación de estos insignes compatriotas que hicieron de su sacrificio dos vidas gloriosas, imperecederas para la conciencia nacional. Una vez, el también comandante de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, recibió una carta que le envió una mujer de España, en la cual le preguntaba en dónde había nacido él, pues tenía la corazonada de que podía ser pariente suya. El comandante Guevara le contestó diciendo: de verdad que no sé bien de qué parte de España es mi familia. Tal vez no seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, si es capaz de preocuparse por el bienestar y la felicidad de los demás, entonces, más que familia, somos compañeros. Gracias, compañero Mauricio Báez. Gracias, compañero Francisco Antonio Santos. En el Senado de la República nos sentimos obligados y obligadas a empoderar a nuestro pueblo del papel desempeñado por nuestros héroes y heroínas, en que aún no se inscriben en nuestros textos escolares. Gracias, muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todos y a todas. Honrar, honra.